Y bueno, ya está grabando entonces. Bien, entonces para hoy tenemos el capítulo 6 y ya el último capítulo de este libro de Foucault, El nacimiento de la clínica. Tiene muy puntero. El nacimiento de la clínica. Bueno, digamos, es un libro bastante importante dentro de la bibliografía de Foucault. Por un lado porque, pues, digamos, es el tema de él, ¿no? De cómo la, el surgimiento, ¿no? De la clínica y de esa clínica moderna, ¿no? Esa clínica ya más social, más, digamos, proclive hacia incluso una pedagogía de masas, ¿no? Donde digamos que el médico ya no solamente está en esa esfera de lo privado, ¿no? De lo individual, de ese contacto individual con el paciente, sino que trasciende ya a una esfera pública donde pues decide y toma parte, digamos, en este escenario de las políticas públicas, de las decisiones del poder, y en última instancia, pues lo que nos dice Foucault es eso, es decir, esta trascendencia, si se quiere, ¿no? Este cambio de esfera de lo individual a lo público, pues es debido, ¿no? A una suerte de juego de poderes, ¿no? Es decir, es una estrategia de poder en la medida en que es a partir de esa influencia en el Estado que el médico, digamos, tiene mucha más influencia, mucho más autoridad eh, y pues obviamente también ese estatus del médico también va a subir como la espuma, ¿no? Entonces eso, es decir, uno de los cambios importantes que quería que tuviésemos presentes digamos, para ese primer corte era cómo, por un lado, cómo cambia el estatus del médico, ¿no? De la profesión del médico, eh, porque además también hay un juego de poderes en la medida en que hasta la, digamos, era moderna, la medicina pues no era un monopolio como tal. Recuerden ustedes que digamos, el médico académico está compitiendo con una gran cantidad digamos, de saberes que no están institucionalizados y no tienen el mismo estatus y pues tampoco tienen obviamente el mismo rigor que tiene esa medicina académica. A pesar de que, digamos, para el siglo XVIII el efecto, ¿no? de uno sobre otro pues no es tan marcado, ¿no? Recuerden que pues hasta que no se introduce la sepsia en las clínicas ginecobstétricas, pues la tasa de mortandad era exactamente la misma en las mujeres que estaban, digamos, en esa situación pues de dar a luz, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Bueno, en los partos, digamos, era la misma tasa de mortandad tanto con médicos profesionales como con matronas, ¿no? Con parteras, perdón. Eh, Porque, pues claro, no había, digamos, este conocimiento, ¿no? De la sepsia y pues obviamente tampoco existía, digamos, la teoría del germen. Entonces, pues la tasa era exactamente la misma y pues tenía, digamos, una credibilidad prácticamente análoga, ¿no? Ambas oficios o profesiones, ¿no? Entonces, claro, digamos, es una competencia dura, es decir, lograr institucionalizar y sobre todo empoderar este conocimiento del médico académico frente a otra población, porque pues su tasa de éxito pues no era mucho mayor, es decir, no era, digamos, que se destacase, ¿no? La práctica y los resultados de este médico profesional sobre los otros, digamos, médicos, los teguas, como le decimos acá en Colombia, charlatanes, le dice Foucault. Eh, entonces, bueno, es interesante, digamos, cómo a pesar de no tener una gran ventaja sobre los otros, pues sí logran institucionalizarse, por lo menos hasta que llega la anatomía epidemiológica, ¿no? La patológica, perdón, que ahí ya, digamos, hay un mayor rigor científico y digamos, ya tenemos una medicina moderna, ¿no? Es un poco lo que hemos visto en el capítulo 1 y 2. Entonces, bueno, esto es... Profesor, Sí, dime. qué pena. Buenos días. Tranquila. Es que Buenos días. yo le escribí la semana pasada por la nota, pero acabo de ver en sala y la nota sigue siendo 4.
para el ¿Te cambio. parece si hablamos al final de la clase para Sí, sí, no señor. interrumpir, digamos, la Gracias. dinámica? Vale, gracias. Vale, yo espero terminar 20 minuticos antes o 15, lo medida de lo posible, y pues doy, digamos, ese espacio para que ustedes me planteen entonces sus cuestionamientos, ¿no? No, cuestionamientos, no, de inquietudes más bien, con respecto a las notas. Entonces, sí, por favor, ténganme paciencia y al final de la clase entonces le dedicamos un espacio a ese tema. Entonces, bueno, digamos, desde el punto de vista social y político, pues hay un cambio trascendental, ¿no? Es decir, esta situación, además que converge con las revoluciones burguesas, con el nacimiento del capitalismo industrial, con el cambio de sociedad, una sociedad ya burguesa, no aristocrática, eh, y además un Estado moderno, ¿no? Ya no es ese Estado eh, dieciochesco, ese Estado absolutista, eh, ilustrado, pero déspota, ¿no? Sino que es un Estado más bien democrático, en la medida de lo posible, ¿no? Es un Estado donde hay mayor representación popular y que pues también empieza a tener una función social mucho mayor, ¿no? Recuerden ustedes que es a partir de la revolución y de la postrevolución que el Estado empieza a financiar las campañas sanitarias, empieza a tener una política pública en salud que pues financia la red hospitalaria pública y además hay una transmutación fuerte en el concepto de hospital, ¿no? Es decir, hay una transvaloración, más bien, en el concepto de hospital, donde pasamos de una valoración completamente peyorativa, ¿no? Era un sitio donde los pobres iban a morir, ¿no? Los indigentes prácticamente. Era un sitio, digamos, de caridad, donde pues no se esperaba ningún alivio, ¿no? Es decir, el hospital no era donde uno iba a aliviarse, iba a curarse, eh, sino donde pues prácticamente iba ya a perecer. Eh, y ese concepto de hospital entonces cambia con el nacimiento del Estado moderno hacia un concepto, digamos, más actual, ¿no? Lo que conocemos hoy en día es una institución donde hay unos médicos profesionales, donde hay también un ejercicio de docencia, de pedagogía, donde se forma a las nuevas generaciones de médicos, es decir, donde se renueva la especie. Y además, pues, donde uno va a aliviarse, ¿no? Es decir, uno no va al hospital hoy en día a morirse, a menos que sea terminal, pero digamos, en esos casos también, digamos, hay como paliativos. Pero entonces sí, hay una concepción completamente distinta de lo que es el hospital y lo que era el hospital antes. Era más o menos lo que eran los leprosarios en la Edad Media, es decir, era un sitio donde se marginaba a la gente, ¿no? Que estaba en ciertas condiciones de salud, eh, y pues obviamente también tenía que ver con su nivel social, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos una transformación importante y esto es debido a la presencia del Estado y pues obviamente también un cambio epistemológico en el saber médico, ¿no? Que en parte, pues de nuevo, se debe, digamos, a esta escisión, digamos, que hay entre ese conocimiento académico y descriptivo, ¿no? Y ese otro que ya es más, digamos, práctico, en el sentido en que ya se enseña en los hospitales y en las morgues, ¿no? Y también, pues, obviamente, digamos, más orientado hacia la parte anatómica y a la parte, digamos, eh, biológica, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, esa transición, pues, es, digamos, el punto más importante que tenemos, digamos, en lo que es la historia moderna de la medicina. Digamos, ya a partir de ahí, lo que tenemos son reformas y cambios de percepciones, pero, digamos, este gran cambio opera, digamos, en el terreno de lo que es la medicina moderna. Es decir, no ha habido desde finales del siglo XVIII y XIX, digamos, cambios, ¿no? Que nos permitan hablar de un antes y un después de la medicina, ¿no? Es decir, la medicina moderna sigue siendo, es decir, perdón, la medicina que se practica hoy en día, según pues, estos pensadores, incluyendo Foucault, es una medicina moderna, ¿no? Bueno, entonces, pasemos entonces al contenido, ¿no? De este capítulo, que es 11 y 17, bien. Bueno,
Entonces, recapitulando también un poco, entonces pasamos de esta medicina clasificatoria, descriptiva, que Foucault denomina la nosología, o la medicina nosológica, que, ¿en qué consiste? Pues es una medicina donde hay una gran cantidad de categorías, ¿no? Hay una taxonomía del conocimiento, una taxonomía típicamente ilustrada, donde pues lo que se busca es abarcar un conocimiento casi que universal de esa temática, ¿no? Igual que era la enciclopedia de Diderot, ¿no? Era una ambición por saberlo todo en detalle acerca de algo y establecer una suerte de ramificaciones, ¿no? Es decir, el conocimiento tenía hasta el siglo XVIII, es decir, toda la época de la Ilustración, se consideraba que el conocimiento se ramificaba, ¿no? Es decir, la estructura del conocimiento era una estructura completamente vertical. Y, pues, digamos, el ejemplo, de nuevo, es más palpable de esto, pues, obviamente, es la taxonomía de la biología, ¿no? Es decir, toda esa cuestión de los reinos, de los filum, de las clases, de las especies, de las razas, ¿no? Es decir, donde cada uno se va ramificando en otro, pues, digamos que era una pretensión de casi todo el conocimiento, perdón, de la época. Y la medicina, digamos, no escapó a esto. Es decir, la medicina también buscaba establecer como un gran cuerpo, un gran conjunto de enfermedades, de las cuales se desglosara otro conjunto de enfermedades y así hasta tener, digamos, ya los síntomas, ¿no? Y la... Bueno, Foucault nos habla mucho de este concepto de luz, ¿no? De iluminar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que bajo este conocimiento, pues la luz venía principalmente de lo que estaba vivo. ¿Qué significa esto? Que el médico lo que hacía era leer e interpretar un conjunto de signos y de síntomas, ¿no? En el paciente, y a partir de esa lectura, ¿no? De esa observación, por eso el concepto aquí de luz, era eso, ¿no? Es decir, era el paciente, digamos, arrojaba luz sobre la enfermedad que lo aquejaba y lo único que, bueno, lo único no, digamos, lo que tenía que hacer entonces el médico era, a partir de todo ese conocimiento, ¿no? Ilustrado, determinar un diagnóstico, ¿no? Es decir, interpretaba los signos, ¿no? Digamos, esto que Foucault dice, lo observable, ¿no? Lo natural, es decir, ya la cuestión biológica, es decir, ¿qué se ve por encima del cuerpo, ¿no? Si hay moretones, si hay hinchazones, si hay hemorragias, ¿no? Qué sé yo, es decir, todo lo que se puede ver, digamos, por encima, y pues la parte, digamos, narrativa o dramática pues que el autor también nos menciona con respecto a la parte de los síntomas, es decir, eso que surge de ese contacto individual con el paciente. Porque recuerden ustedes, el espacio natural del diagnóstico, de la consulta, ¿no? de la clínica en última instancia, pues la clínica no era el hospital, la clínica era la casa del paciente, ¿no? Ese era el espacio natural donde se atendía el paciente y donde se procuraba que se aliviase, ¿no? Recuerden ustedes, esto viene prácticamente desde Galeno. Las terapias de Galeno pues consistían en eso, es decir, era un conjunto digamos, cambios en la dieta, ¿no? Es decir, la recuperación del paciente dependía de lo que comía, del aire que respiraba, ¿no? Recuerden toda esta teoría de las miasmas, era alejar entonces el paciente de los aires contaminados y pues obviamente cambiarle su dieta, ¿no? Una dieta muy ascética, donde pues digamos, pudiese expulsar, ¿no? O recuperar rebalancear esos humores que estaban desbalanceados. Digamos que la medicina hasta este momento, digamos, conserva un poco esa idea de que, pues de nuevo, es este espacio que es sano, ¿no? Que es la casa del paciente y entre pues, más rural sea, más campestre sea, pues mucho más sano, ¿no? Y es, digamos, también una característica de todo el tránsito hacia la modernidad y parte de la modernidad, ¿no? Es decir, el aristócrata, es decir, la gente de recursos prefiere vivir retirado de la ciudad porque, pues eso, ¿no? La ciudad es ese espacio contaminado donde, pues,
se enferma la gente, ¿no? Entonces, digamos, también esa concepción de vivir retirado en la campiña, en los suburbios, ¿no? Es decir, lejos de la ciudad, pues también hay una práctica sanitaria de los más acomodados, ¿no? Es decir, no solamente era por una cuestión de estatus, que también lo era, obviamente, es decir, tener una casa en la campiña, pues representaba cierto nivel social, eh, pero también era una cuestión de salubridad, ¿no? Por parte de estas familias. Entonces, bueno, es a partir de estos síntomas y estos signos, obviamente a partir de esa observación del cuerpo y de esa y de oír al cuerpo, ¿no? Manifestarse, que se establece entonces ese diagnóstico, esa mirada clínica, digamos, consistía en esto, ¿no? Síntomas y signos. Y de nuevo, pues esto tiene también, obviamente, un pasado, ¿no? Es decir, eso tiene una historia, ¿no? Es decir, hay un conjunto de prácticas que fueron, digamos, evolucionando hasta cierto punto, la medicina galénica, la teoría de los humores, y pues también un conjunto de rupturas, ¿no? Frente a tradiciones como la arábiga, ¿no? Es decir, recuerden ustedes con el Renacimiento, pues viene Avicena, Averroes y pues todo un conocimiento de Oriente, que pues es en última instancia el mismo conocimiento aristotélico que se había perdido, digamos, con las invasiones bárbaras, ¿no? Entonces, digamos, todo esto, si bien guarda relaciones intrínsecas, ¿no? Es decir, la teoría de Aristóteles no es, digamos, algo antagónico de la teoría de los humores, pero pues sí marca, digamos, una suerte de escuelas, es decir, hay una emergencia muy grande de teorías en esta baja Edad Media, ¿no? Y sobre todo en la parte, digamos, del Renacimiento, que también pues, sigue siendo la baja Edad Media, y ya la Ilustración. Entonces, sí, más o menos lo que nos dice Foucault es, digamos, la Ilustración no es una ruptura, es decir, la Ilustración, a pesar de todo el conocimiento que nos arroja, ¿no? Recuerden ustedes, pues, toda el conocimiento, digamos, que se tiene de los cuerpos, digamos, todos los anatomistas del Renacimiento y de la Ilustración, un conjunto pues, de médicos que son, digamos, que tienen una formación artística y se dedican a pintar el cuerpo, digamos, como a imagen de Da Vinci y se me olvida este otro, digamos, el gran anatomista por excelencia, se me pasa el nombre, es... bueno, si alguien sabe cuál es el personaje del que estoy hablando, bien puede interrumpirme. Entonces, es decir, o sea, el conocimiento del cuerpo, digamos, no es algo que marque, digamos, esa ruptura. Digamos, es algo, digamos, de lo que Foucault reniega. Es decir, él dice, el cuerpo humano ya se había abierto, es decir, no es una novedad que para el siglo XVIII tengamos un conjunto de anatomistas observando el cuerpo desde adentro, pero lo que sí es una novedad es el tipo de práctica que se lleva a cabo ahora con esos cuerpos. Porque lo que él dice es, hasta ese momento, los anatomistas lo que estaban mirando era, digamos, el cuerpo interno desde un punto de vista biológico, desde el punto de vista, digamos, aprendiendo el funcionamiento, explorando, digamos, todas sus articulaciones, cómo se establecen, digamos, ese tipo de estructuras y cómo esas estructuras interactúan entre sí, ¿no? Cuando hablamos de estructuras estamos hablando, bueno, el sistema óseo, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, ¿no? Y cómo estas estructuras, digamos, empiezan a interactuar. Pero lo que dice el Foucault es, ya el médico del siglo, perdón, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, está mirando otra cosa completamente distinta. Lo que está mirando es dónde está ubicada la enfermedad en el cuerpo. Y esto suena un poco loco, ¿no? Es decir, o sea, los otros no estaban mirando la enfermedad, no. Porque una característica de estos médicos nosológicos es que consideran que la enfermedad no se ubica en una parte del cuerpo. Es decir, si una persona, digamos, tiene, no sé, una afección pulmonar, ¿no? Pues sí, es decir, se ubica en el cuerpo, pero
se riega por todo el cuerpo. Es decir, o sea, tiene un espacio en el cuerpo, pero es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. Entonces, esta concepción de buscar la enfermedad en un punto específico del cuerpo, pues no tenía mayor sentido para ellos, ¿no? Por eso su preocupación no era ubicar la enfermedad en el cuerpo y digamos, interpretar los signos y ya desentenderse de los síntomas, sino mirar no la enfermedad, sino todo lo contrario. Es decir, esta gente estaba pensando en la vida, ¿no? En última instancia. Lo que le interesaba era mirar en la anatomía, en ese cuerpo interno, era cómo funcionaba la vida en última instancia, ¿no? Cómo se daba la vida y cómo podría, ¿no?, prolongarse o aliviarse, ¿no?, esa vitalidad del cuerpo. Entonces, esta, digamos, sí es una ruptura muy trascendental que nos dice Foucault. Es decir, desde la antigüedad prácticamente, es decir, desde Grecia, desde Roma, existía la práctica de abrir cadáveres. Él dice, eso de que era tabú abrir cadáveres es más bien carreta, es más bien mito. Depende del cadáver que se abriera. Obviamente, abrir el cadáver de un aristócrata pues no era bien visto y eso de pronto sí puede ser tabú. Pero los médicos de la Edad Media, los monjes de la Edad Media, pues sí, digamos, tenían acceso a los cadáveres de mendigos, de extranjeros, ¿no? Y a partir de esos cadáveres, o incluso digamos, de infieles, ¿no? Es decir, los que no eran cristianos, musulmanes o judíos, también, digamos, se practicaban esas autopsias. Es decir, había una inquietud, había una curiosidad por esto. Pero de nuevo, pues lo que se buscaba en esto era cosas completamente distintas. Era o dónde estaba el alma, o cómo funcionaba, digamos, los humores de Galeno, porque recuerden ustedes, Galeno seguía, bueno, Galeno e Hipócrates, ¿no?, seguían siendo el referente durante varios siglos, ¿no?, de las prácticas médicas. Entonces era eso, es decir, era simplemente un ejercicio intelectual para ahondar el conocimiento que ya se tenía y, digamos, construir sobre eso, ¿no? Por eso Foucault dice, esta anatomía patológica de finales del siglo XVIII, ahí sí marca un antes y un después, porque esta gente entonces ya lo que está buscando es la enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona la muerte? Están buscando llagas, están buscando infecciones, están buscando pústulas, laceraciones, ¿no? Y a partir de esto, pues, escribir una nueva, prácticamente una nueva medicina, ¿no? Entonces, esta medicina clasificatoria entra en crisis, no deja de existir, ¿no? Es decir, o sea, si bien hay un sedimento, es decir, una ruptura, ¿no?, en cuanto a la trayectoria, es decir, no. Recuerden ustedes el modelo arqueológico, ¿no? Es decir, es una historia por sedimentos. Entonces, si bien el sedimento de esta medicina nosológica sufre, digamos, un embate, una crisis, porque la anatomía patológica tiene, digamos, ahora mucho mayor estatus, tiene mucho mayor poder, porque, digamos, el Estado, los funcionarios públicos le están parando bolas a los médicos de la anatomía, los que están, digamos, parados en esta anatomía patológica. No les están haciendo tanto caso a los de la medicina clasificatoria. Por eso les decía que también es un ejercicio de poder. Lograr convencer a los funcionarios públicos de que sus tesis son las correctas y, digamos, orientar el debate hacia su teoría, pues, digamos, no solamente marca el inicio de una medicina más científica, más racionalista, si se quiere, más moderna, o más bien moderna, ¿no?, sino que también es posible porque, digamos, hay una influencia y hay una autoridad frente a las autoridades públicas, es decir, logra imponerse en el Estado. La otra no. Si la otra, digamos, hubiera tenido mejores vendedores, si se quiere, pues, digamos, no habríamos tenido, digamos, esa ruptura moderna en la medicina. Bueno, entonces, la principal diferencia es eso, ¿no? ¿Dónde está la luz en el conocimiento? ¿Dónde está la luz en los saberes? ¿No? ¿Qué es lo que arroja esa luz que el médico profesional observa?
y descubre en el cuerpo, pues, digamos, la premoderna lo hacía desde la vida, es decir, desde el relato del paciente, desde la observación del cuerpo vivo, ¿no? Mientras que en la anatomía patológica ya nos ubicamos es únicamente en los signos, ¿no? Porque pues obviamente el muerto no tiene nada que decir, ¿no? Es decir, no hay un conjunto de síntomas que el muerto, digamos, el cadáver le pueda expresar a su médico tratante. Entonces, digamos, esta luz de la muerte únicamente lee signos y lo hace ya desde un lenguaje científico. Recuerden ustedes lo que veíamos en el primer capítulo, perdón, en la primera sesión, que ya es más del prefacio. Hay un cambio en el lenguaje, ¿no? Es decir, ¿cómo nota Foucault, digamos, esta diferencia entre escuelas y sobre todo a nivel epistemológico, principalmente a partir del lenguaje? Recuerden ustedes, en esta medicina clasificatoria descriptiva, las analogías, ¿no? Y las comparaciones se hacían a partir de, no sé, de elementos muy cotidianos, ¿no? Entonces, una pústula era como la yema de un huevo, por ejemplo. Una quemadura podía ser como un piquete de zancudo, qué sé yo. Es decir, no era, digamos, un lenguaje técnico especializado, digamos, articulado a un nuevo saber, como por ejemplo la terminología de la física o la biología, ¿no? Que ellos sí hablaban de reinos, de clases, de especies, de film. Es decir, ya tenían un lenguaje, ¿no? Una semiología que lo cientificaba científicamente como un saber autónomo, independiente, estructurado, ¿no? Digamos, en la medicina no existía eso, ¿no? La medicina del siglo XVIII todavía está, de nuevo, pues muy anclada en la tradición y también, de nuevo, pues obviamente con una competencia muy grande entre un abanico, digamos, de oferentes de servicios sanitarios, ¿no? Incluido, digamos, el médico profesional. Acá no, digamos, acá en la anatomía patológica ya, de nuevo, pues tenemos una estatización del conocimiento médico y de nuevo recuerden ustedes que esto además supone una dialéctica, ¿no? Porque es decir, el Estado que nace la revolución es un Estado completamente liberal, ellos no están pensando en institucionalizar saberes ni imponer tampoco, digamos, doctrinas ni prácticas, ¿no? Es decir, eso de decirle a la gente que tiene que lavarse las manos antes de comer, que tiene que bañarse por lo menos cada 3 días, que tiene que lavar la ropa, ¿no? Es decir, o sea, ese tipo de normatividad que se impone con el Estado moderno, ¿no? Pues digamos, no está dentro de la cabeza de las mentes liberales de esa época, ¿no? Recuerden ustedes, la filosofía del Estado liberal es laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. No meterse con autonomía y con las libertades del individuo. Y es lo que termina siendo. Entonces, recuerden ustedes, ahí hay una paradoja, si se quiere, ¿no? Bastante fuerte, bastante conflictiva, ¿no? En términos de la época, porque recuerden también, es decir, dentro de las facciones, dentro de las diferentes organizaciones que estaban en la Revolución Francesa, pues había estos debates, ¿no? Es decir, que el Estado debe intervenir, que el Estado no debe intervenir, que el Estado debe imponerse, ¿no? Que hay que dejar a la oferta pública actuar y o hasta dónde, digamos, debe meter la nariz el Estado, qué es lo que se debe estatizar, ¿no? Qué es lo que, digamos, debe ser del dominio del Estado. Es ese debate, digamos, que dura, pues, prácticamente 2 décadas y ya después, en el siglo XIX, con los Napoleones, pues, ya prácticamente se institucionaliza. Y recuerden además que hay una suerte de contradicción, ¿no? Porque lo que quería estatizar la revolución eran los hospitales, ¿no? Y dejar a las universidades actuar libremente. Y lo que se da es todo lo contrario, ¿no? Es decir, los hospitales terminan siendo instituciones privadas, ¿no? Prácticamente, la mayoría, ¿no? Y las universidades sí pasan a ser parte del dominio estatal.
recuerden ustedes por qué, ¿no? Es decir, obviamente porque pues, hacerse cargo de los hospitales era demasiado costoso. Y pues, digamos, el Estado tampoco tenía la capacidad para hacerse cargo de ellos, ¿no? Es decir, no tenía ni los recursos económicos, ni tampoco la infraestructura o la logística, digamos, para poder hacer ese tipo de nacionalización, ¿no? De intervención pública. Mientras que en las universidades sí. Además lo necesitaba, porque necesitaba que, si bien se empoderaba a los médicos, recuerden ustedes, ¿no? Es decir, si bien, digamos, se le daba ese tipo de autoridad a nivel público, es decir, el médico era un funcionario público, y hacía, digamos, tomaba decisiones y afectaba, digamos, la vida pública y la vida cotidiana, pero además ese médico tenía que tener ciertas condiciones, ciertas características, tenía que tener una acreditación institucional, ¿no? Y ahí viene también nuestra práctica de acreditar, digamos, cada saber, para poderlo ejercer y que el Estado esté seguro de que pues, los que lo están ejerciendo lo estén ejerciendo bien, ¿no? Es decir, si pasa por una facultad de medicina y aprueba, digamos, todos los cursos, todos los requisitos, pues la probabilidad de que ejerza mal pues, va a ser mucho más baja de que si no tuviese una acreditación. Entonces, digamos, también es esta, digamos, la necesidad del Estado de estatizar, de nacionalizar la educación. Y pues con esto también tenemos una nueva articulación con los hospitales. Recuerden ustedes que pues, esta universidad que viene de la Edad Media es completamente teórica, completamente escolástica, ¿no? Es decir, está pensando en una formación desde el trivium o el quadrivium, ¿no? Donde pues, el conocimiento más importante pues, es la teología, ¿no? Después de vienen, digamos, digamos, la aritmética, la filosofía, la lógica, la semántica, ¿no? Y ya después, al final, digamos, de toda esta, en la base, estarían entonces las artes liberales, que ya es realmente donde está ese conocimiento más aplicado. Entonces sí, tiene una formación muy humanística, ¿no? Pero esa es, digamos, es la que determina el resto del conocimiento. Entonces, digamos, tienen un conocimiento muy grande, es decir, el médico de la época sabe latín, se sabe la Biblia del derecho y al revés, la sabe en latín, en griego, en arameo, ¿no? Tiene nociones de geometría, de aritmética, y además sabe algo de medicina, ¿no? Entonces, digamos, eso pues hay que invertirlo, ¿no? Ya cuando el Estado, digamos, mete mano. Y sobre todo, pues obviamente cuando saca las órdenes religiosas de la esfera de lo público, porque recuerden ustedes también la intención, una de las intenciones más bien de la Revolución Francesa es esa ruptura de órdenes, ¿no? Es decir, el orden religioso y el orden político hay que separarlos. Es lo que se llama laicismo y secularismo, ¿no? Por un lado, separar la esfera pública de la privada, y por otro lado, pues también separar la religión de la política y el Estado de la Iglesia. Entonces, la religión va a quedar en la esfera de lo privado, única y exclusivamente, y la política y el Estado van a quedar en la esfera de lo público, ¿no? Entonces, tenemos esa separación tajante, drástica, ¿no? en la revolución, y esto pues no es solamente un discurso, es decir, no es solamente una cuestión intelectual, sino que además el Estado embarga y enajena todas las propiedades de la Iglesia. Lo hace en Francia, lo hace en Estados Unidos, lo hace aquí en Latinoamérica. Es lo que se llamó aquí, por ejemplo, la expropiación de bienes de manos muertas, ¿no? Fue eso, ¿no? Quitarle a las órdenes religiosas la educación, la salud y, pues, obviamente, y sobre todo, sus riquezas, sus tierras, sus conventos y parte, digamos, de esa riqueza monetaria que también tenían estas órdenes. Y las que no se dejan, pues las expulsan. Recuerden ustedes que, pues, aquí en Colombia, pues, se expulsó 2 veces a los jesuitas del país. Entonces, obviamente, el Estado necesita funcionarios competentes para poder, ¿no?, hacerse cargo de eso que antes hacían los religiosos, digamos, de forma gratuita, ¿no?
Entonces, digamos, hay digamos, esa doble intervención por parte del Estado, ¿no? Es decir, ya se hace cargo de la educación y además la universaliza, es decir, digamos, el siglo XIX es el siglo, digamos, de la universalización de la educación pública. Todos los niños deben ir al colegio. Y pues obviamente esto implica, en un principio, que pues hay unos, digamos, una heterogeneidad muy grande en los salones, ¿no? No sé si ustedes han visto la literatura antigua, digamos que hay salones con, no sé, muchachos adolescentes, niños muy chiquitos, y todos, digamos, en el mismo salón, porque todos, digamos, están en el mismo nivel de aprendizaje, ¿no? Digamos, esto era normal en el siglo XIX, ¿no? Ya, digamos, a finales ya del siglo XIX ya empieza a normalizarse y a estandarizarse cómo se conforman los cursos, ¿no? Entonces, digamos, si ya es adolescente, si ya es viejo y no tuvo formación secundaria o primaria, pues ya tiene que recurrir a otro espacio, ya no puede estar con los niños chiquitos, ¿no?, que están en primaria. Por mencionar, digamos, un ejemplo. Y en la salud, digamos, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, esos hospicios, esos sitios de caridad, de nuevo, que donde iba la gente a morirse, pues ahora ya está en manos del Estado, en manos de funcionarios públicos, completamente certificados, regulados, observados, controlados por parte del Estado, y pues ejerciendo las funciones del Estado en estos individuos, ¿no?, en estos agentes. Para esto, entonces, es importante pues también mencionar esto en la política fiscal, ¿no? Porque, bueno, un Estado liberal, pues por un lado significa que el Estado no debe meterse en los asuntos individuales, no debe, digamos, limitar las libertades individuales, pero también es un Estado que debe fiscalizar poco, es decir, debe tener una estructura tributaria únicamente para solventar los gastos que aseguren, ¿no?, la salvaguarda de la propiedad privada. Es decir, es lo que se llama un Estado policivo o un Estado gendarme. Es decir, es un Estado que, si bien cobra tributos, ¿no?, con impuestos, pues lo hace es únicamente para financiar la seguridad de la propiedad privada, ¿no? Entonces, esos impuestos digamos, en los estados muy, muy liberales, tipo prácticamente Estados Unidos, ¿no?, aunque bueno, con ciertas salvedades, pero digamos el estado arquetípico del siglo XIX sí era ese, es decir, o sea, tanto la Inglaterra de esa primera mitad del siglo XIX era un estado que, si bien cobraba impuestos y la gente los pagaba, era para que única y exclusivamente se financiara a agentes policivos, agentes, digamos, una violencia legítima del Estado, para que mantuviese a las capas, digamos, más peligrosas de la sociedad lejos, ¿no?, de la propiedad privada de los que tenían bienes, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, entonces, si esa es la mentalidad de la época, si ese era el espíritu burgués, tener un Estado que únicamente me sirva para vigilar y proteger mi propiedad privada y no más, ¿cómo entonces logra el Estado sacarle plata a la gente para financiar estos hospitales, ¿no? Si en última instancia, hasta ese momento funcionaba la punta de caridad y se hacía cargo de órdenes religiosas que lo hacían por caridad, ¿no? Ahora el Estado dice, no, vamos a montar unas instituciones, unas edificaciones que propendan digamos, por mantener un nivel sanitario, ¿no? Vamos a tumbar los auspicios viejos, vamos a construir unos nuevos, obviamente hasta cierto nivel, ¿no?, hasta cierto punto, que de nuevo, pues también aquí hay una iniciativa privada muy fuerte, pero digamos, donde no había iniciativa privada, pues sí el Estado tenía que hacerse cargo de los hospitales y de las facultades de medicina también, ¿no? Entonces, Foucault se pregunta, bueno, si tenemos una sociedad tan liberal, tan capitalista, tan neoliberal, digamos, en términos anacrónicos, es decir, que solamente está pensando en un Estado que me sirva para algo a mí directamente, ¿no? Es decir, no que financie la educación para todo el mundo, la salud para todo el mundo, sino cómo esos impuestos que yo estoy pagando me están siendo retribuidos, que es más o menos como piensa pues, cierta parte de la sociedad norteamericana, o el inglés del siglo XIX. ¿Cómo entonces se le vende esto, ¿no?, esta necesidad de que, ¿no?, de que
esta infraestructura sanitaria es necesaria y que, digamos, atender pobres vale la pena, ¿no? Porque recuerden ustedes también, pues es una sociedad muy clasista donde, digamos, hay toda una religiosidad con respecto a la riqueza, ¿no? Lo que mencionaba Eber acerca del el espíritu del capitalismo y la moral protestante, ¿no? Es decir, hay todo un discurso con respecto a la virtud en la riqueza y el trabajo y el vicio en la pobreza, ¿no? Entonces, el pobre es mal visto, el pobre es, digamos, es asimilado a vicio, ¿no? A pereza, a ocio, a malas costumbres, a malas prácticas, a alcoholismo, ¿no? Y pues entonces, pues no es alguien que merezca ser ayudado, ¿no? Digamos, en la mentalidad burguesa del siglo XIX. La respuesta que nos da Foucault es, pues, principalmente porque estas instituciones, a partir de esa concepción anatómico-patológica, se vuelven un laboratorio social. ¿Qué significa esto? Que en estos hospitales donde se atienden a los pobres, pues se está creando conocimiento que les sirve a los médicos para tratar a los otros pacientes. Entonces, es a partir de su tasa de éxito, de su ratio de éxito y de las publicaciones, de las investigaciones y la reputación que se hace en estas morgues, en sus conferencias, que consigue, digamos, clientes importantes, el profesional de la medicina, ¿no? El médico profesional. Es a partir de eso que también consigue plazas académicas, es decir, que consigue contratarse en facultades de medicina, que también, pues obviamente, le significan prestigio al médico, hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, la mayoría de los médicos más reputados, pues, suelen también ser profesores. Entonces, digamos, esta es una forma de aliviar esa reticencia, ¿no? de la burguesía a pagar por la salud de los más pobres, ¿no? de los proletarios y del lumpenproletariado también, ¿no? Es decir, ya de la parte, digamos, más indigente. Porque, pues en última instancia, estos pobres que están entrando a los hospitales, pues también son conejillos de indias. Es decir, sobre ellos se está experimentando, ¿no? Y de esos experimentos, pues surgen muy buenas prácticas. Entonces, pues vale la pena hacer ese laboratorio social. Recuerden ustedes que la ética aparece prácticamente en el siglo XX, ¿no? Es decir, esto de que no hay que experimentar con humanos, siglo XIX, olvídense. Y al respecto, digamos que también hay muchas críticas, ¿no? Es decir, toda esta novela de Mary Shelley con Frankenstein es un poco esto, ¿no? Esa crítica a esa mirada, digamos, anatómico-patológica, ¿no? Donde hay necesidad por abrir cuerpos y por experimentar con los cuerpos y por auscultar cuerpos ¿no? y generar, digamos, un desarrollo en el conocimiento, ¿no? Es decir, porque algún procedimiento, porque alguna enfermedad lleve mi nombre, ¿no? Porque yo la descubrí, porque yo sé cómo tratarla, ¿no? Entonces, digamos, hay como esa suerte, digamos, de mentalidad aventurera, ¿no? De explorar en los cuerpos, a ver cómo consigo esa fama o satisfacer, digamos, esa inquietud intelectual, ¿no? Digamos, de la gente del romanticismo también, ¿no? Había un afán por ampliar el intelecto en esta época, pues bastante común, ¿no? Bastante, digamos, además renombrado en muchas de las novelas de la época. Porque pues el conocimiento significaba estatus y significaba pues obviamente también un empoderamiento de la sociedad. ¿Por qué estatus? Pues porque obviamente el que podía conocer mucho, es decir, el que podía hacerse sabio, erudito en algo, pues era porque tenía bastantes recursos, ¿no? Es decir, no cualquiera podía ir a la universidad, no cualquiera podía, digamos, dejar de trabajar, ¿no? Es decir, esto que llamamos hoy en día moratoria social, y es esto pues que uno hace su carrera, después hace su maestría, después hace su posgrado, y por ahí a los 30 años que sale ya de estudiar, busca entonces en qué emplearse. En esa época, olvídense, ¿no? Es decir, la gente empezaba a trabajar desde los 6, 7 años, los proletarios, ¿no?
Es decir, desde muy niños la gente entraba en el mercado laboral. Entonces, pues también, digamos, esta era una forma de diferenciación social, ¿no? Si era una persona que no había tenido que trabajar, pues era, digamos, de cierto abolengo, de cierta clase. Digamos, en ese sentido, pues es muy parecido a la mentalidad griega. No sé si ustedes recuerdan en primer semestre, digamos, había una ética frente al ocio y otra ética frente al negocio, ¿no? A la negación del ocio, ¿no? En el ocio estaba la virtud, porque pues en el ocio se podía pensar, se podía razonar, se podía filosofar. En el negocio no había virtud porque pues era un trabajo material que producía sustento. Entonces, digamos, había esa gran diferencia de estatus, ¿no? Entre los que podían dedicarse al ocio y de ahí devengar su sustento, y los que no tenían el talento para dedicarse al ocio, no eran tan buenos pensadores y les tocaba acceder a otro tipo de oficios, ¿no? Principalmente físicos. Y ese trabajo físico en los griegos pues era bastante mal visto, ¿no? Es decir, las fuentes, digamos, más nobles de ganarse, digamos, el sustento era a partir de cuestiones intelectuales, no de cuestiones físicas. Digamos, hasta hace muy poco tiempo, pues, digamos, esa seguía siendo la mentalidad, realmente. Pero bueno, aquí creo que ya estoy saliendo un poco del tema. Entonces, la morgue y los hospitales, junto con ese apoyo del Estado, junto con esa política fiscal de generar las condiciones que hicieran posible estos espacios, ¿no? de conocimiento, pues eso, hicieron estos laboratorios sociales que producían y reproducían saberes y que era donde realmente pues, los médicos aprendían su profesión, ¿no? Es decir, por eso también hay un afán, ¿no? de los médicos de la época de conseguirse cadáveres, ¿no? Es decir, en Escocia había un mercado negro de cadáveres, la gente se enterraba los cadáveres de los cementerios para venderlos en las morgues, en las facultades de medicina, ¿no? Escocia, pues bueno, ustedes saben, en el siglo XIX pues era el epicentro de las academias de medicina del mundo, ¿no? Era donde iban todos los médicos de cierto prestigio a formarse o a dictar clases. Y sí, es decir, está documentado pues la cantidad de asaltantes de tumbas, sí, de asaltadores de tumbas que había en esa época, es decir, era un mercado bastante lucrativo. Entonces, estos autores son los pobres, pues mejoran la ciencia y la práctica médica, en última instancia. Y con esto, entonces, pues, ya esta medicina clasificatoria, pues, queda muy rezagada. Entra en crisis, ¿no? Por lo menos en la parte de la medicina entra en crisis. Hay otras disciplinas, digamos, dentro de la salud que todavía, digamos, mantienen algo de esta medicina clasificatoria, ¿no? Digamos, entre ellas la psicología. No sé si ustedes conocen este vademecum que tienen los psicólogos, el DSM-4, DSM-7, algo así. ¿Todavía están ahí? Sí, señor profe. No, Es algo así, pero la verdad no me acuerdo el nombre. no he escuchado yo tampoco. Bueno, es así como, digamos, en la farmacología existe el vademecum, ¿no? Es decir, cada tratamiento, cada enfermedad, digamos, tiene una medicina asociada, ¿no? Y pues es un libro gruesísimo. Los psicólogos tienen algo parecido. Entonces, también, si presenta cierta sintomatología, pues entonces es una psicopatía, es una fobia, qué sé yo. Es decir, digamos, ellos tienen también clasificados, ¿no? Es decir, una rama grande, ¿no? de enfermedades, ¿no? Es decir, de pocas enfermedades, ¿no? Están las fobias, están las manías, están se me escapa, qué pena con ustedes. Y entonces dentro de cada una de estas, pues también hay una serie de ramificaciones, ¿no? Entonces dentro de las fobias, perdón, están la aracnofobia,
necrofobia, miedo a los muertos, sí, son un juego de fobias. El miedo a estar solo, el miedo a la oscuridad, el miedo a las multitudes, ¿no? La agorafobia, ¿no? Bueno, ustedes sabrán más de eso que yo. Y dentro de las manías lo mismo, ¿no? También hay digamos, una gran cantidad de manías, y dentro de cada uno, pues también, digamos, existe, digamos, como ciertas divisiones, ¿no? Es decir, o sea, no es que el conocimiento no sea posible generarle, digamos, estas ciertas taxonomías, pero lo que dice Foucault es, o sea, este conocimiento taxonómico se agotó en la medicina, y hasta ese momento, es decir, hasta el siglo XVIII, ya prácticamente no da más, no puede seguir creciendo, no puede seguir evolucionando, no puede seguir enriqueciéndose, y da paso entonces a otra, es decir, entra en crisis y se queda ahí. Entonces, pues sí, es decir, mucho de la nosología sigue siendo importante, es decir, Foucault me está diciendo, esto ya queda anticuado, ¿no? Entonces olvidémonos de eso. No, él dice, sigue siendo importante, lo que pasa es que eso se agotó, es decir, ese conocimiento ya no pudo evolucionar más, y da paso entonces a otro tipo de conocimiento que es más científico, ¿no? Este es un conocimiento que está, digamos, todavía pegado a ciertas tradiciones premodernas. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y entonces, bueno, volvemos entonces a esta medicina nosológica. En última instancia, entonces, una de las grandes diferencias entre ambos es que la anatomía patológica, perdón, entonces descarta la parte de los síntomas, ¿no? Es decir, esta lectura de síntomas ya no les es importante, mientras que aquí es trascendental, ¿no? Y además, entre signos y síntomas existe un correlato claro, ¿no? Es decir, Foucault nos dice que a veces hasta se reemplazan, porque él dice, cuando es muy recurrente la combinación, la combinatoria de síntomas, aparece un signo, ¿no? Él dice, así ese signo no sea visible, cuando empiezan a combinarse frecuentemente dos síntomas, ya podemos establecer un signo, es decir, algo que está en el cuerpo, algo que está en la naturaleza, ¿no? Por eso puse estas dos. A partir de esa descripción, entonces, se puede, digamos, inferir que hay un signo que es común. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y bueno, entonces, ¿en qué consiste la clínica premoderna? Pues principalmente este ejercicio de la mirada, es una mirada experta, es una mirada erudita, es en última instancia en esa mirada, es decir, en el que mira, donde realmente estaría la enfermedad. Eso suena un poco loco, pero lo que dice Foucault es, bueno, o sea, la enfermedad no está en el cuerpo, no está en el paciente que presenta los síntomas, que presenta estos signos, ¿no? Sino en la mirada misma. Es decir, es a partir de toda esa lectura, de toda esa interpretación de signos y síntomas que se llega a establecer una verdad, que es la enfermedad, ¿no? Entonces, prácticamente lo que dice Foucault es, esa interpretación deriva, en última instancia, en un diagnóstico que es el que dice qué enfermedad es, ¿no? Pero la enfermedad no está en el cuerpo, ¿no? La enfermedad es en el observador. Si está en ese conjunto de datos que el profesional articula y que en última instancia transfiere ya al cuerpo en ese diagnóstico. Pero todas las enfermedades están en la cabeza y simplemente se transfieren a partir de una sintomatología y unos signos comunes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que, por eso puse esta cita, ¿no? La mirada médica es la que abre el secreto de la enfermedad, y esta visibilidad es la que hace a la enfermedad penetrable a la percepción, ¿no? En última instancia, pues es eso, el ejercicio de la mirada, esa observación clínica, es un proceso de percepción. Es un ejercicio cognitivo, es un ejercicio intelectual, en última instancia, ¿no? Es un ejercicio ¿cómo es que se dice?
no de inferencia, sino de deducción, ¿no? Es decir, el médico está en un trabajo detectivesco, ¿no? En el cual deduce, a partir de un conjunto de observaciones, un diagnóstico, porque la teoría, es decir, todos los modelos de salud y de enfermedad, pues están en su cabeza. Entonces, esa observación lleva a inferir, a traer, digamos, esos modelos. En la anatomía patológica no. Aquí es todo lo contrario. Es decir, el médico, digamos, que llega con una mentalidad abierta, ¿no? Es decir, digamos que llega como sin prejuicios, como acá, y es a partir de lo que ve que establece cuál es la enfermedad, pero es decir, porque la enfermedad está ahí, simplemente es reconocerla, ¿no? No es algo que digamos, que se infiere, que se deriva, ¿no? Sino que es algo que está en el cuerpo y que, pues, hay que llegar hasta ella, ¿no? Entonces hay que abrir, hay que examinar, hay que auscultar, hay que hacer una serie de tratamientos diagnósticos, ya no solamente las observaciones, sino no sé, de auscultar de una forma un poco más invasiva, si se quiere, ¿no? Y obviamente en un espacio presto para esto, ¿no? Que es la clínica. Entonces sí, hay vivisecciones, hay anatomías, hay autopsias, qué pena. Hay pues obviamente un ejercicio más quirúrgico, ¿no? Que el que había, digamos, en esta época. Y aquí, de nuevo, la cirugía también es una de las principales beneficiarias. Que recuerden ustedes, hasta el siglo XVIII, pues el cirujano era o el barbero o el carnicero del pueblo, ¿no? Es decir, no tenía ningún estatus, era, digamos, un elemento, era un mal necesario para el médico, porque pues el médico no tenía, digamos, la técnica, ¿no? La habilidad pues, para manejar un bisturí, pero además esto pues obviamente lo rebajaba. Y de nuevo, pues esas clasificaciones aristotélicas, perdón, griegas, grecorromanas más bien, de lo que era estatus. Es decir, ¿por qué la cirugía era, digamos, dentro de la esfera de ese conocimiento y de esa práctica médica, algo tan deleznable, algo tan bajo, algo tan abyecto? Pues de nuevo, porque tenía que ver, o sea, más que porque tuviese contacto con la sangre o con el cuerpo, era porque pues era un trabajo físico, ¿no? De nuevo, ese viejo estereotipo de los griegos, ¿no? Es decir, la medicina era un trabajo completamente intelectual, completamente etéreo, ¿no? Vinculado era únicamente las capacidades cognitivas del individuo, mientras que ya la parte quirúrgica, la cirugía, pues ¿no? Era trabajo físico, ¿no? Era algo manual, era pues algo que involucraba ya no la cuestión cognitiva, sino principalmente una técnica que se ganaba era principalmente a partir de un ejercicio de estar repitiendo la misma rutina, ¿no? Entonces, digamos que ahí no había un ejercicio cognitivo, sino una destreza manual que se lograba era con la práctica, ¿no? Entonces, digamos, por eso también, digamos, la medicina y la cirugía eran tan... Es decir, si bien se complementaban y eran necesarias, es decir, el médico necesitaba al cirujano, y pues obviamente el cirujano también necesitaba al médico para que le dijera dónde abrir, ¿no? Y qué tenía que hacer. Pues no eran dos, digamos, profesiones, ¿no? Que se llevaran muy bien, ¿no? El médico siempre veía al cirujano como algo muy, muy bajo, y pues el cirujano resentía eso también, obviamente, ¿no? Es decir, no era nada agradable, ¿no? Ser menospreciado. Pero de nuevo, esta fue una realidad de miles de años, es decir, esa divergencia, ¿no? Entre medicina y cirugía, incluso hasta el día de hoy. Es decir, o sea, si ustedes se fijan en los pensums norteamericanos, está la medicina, ¿no? Y está la cirugía, es decir, no están en ningún pensum. Es decir, el médico no se forma como acá, que es médico cirujano, ¿no? Sino que es o médico o cirujano, ¿no? Y además también existe una tensión fuerte, ¿no? Porque pues obviamente el médico tiende a medicar a partir
de medicinas, de medicamentos, ¿no? El médico medica medicamentos, mientras que el cirujano tiende a abrir, ¿no? Es decir, son dos visiones, digamos, muy dicotómicas, ¿no? Por lo menos en algunos contextos, es decir, por eso digo, acá, pues, de nuevo, ¿no? Ustedes van a recibir el título de médicos cirujanos, ¿no? Creería yo. Por lo menos es, digamos, el grueso, digamos, la formación en medicina acá. En otras partes no, en otras partes, digamos, todavía existe esa dicotomía, esa divergencia más bien. Esto me lleva a... Entonces, bueno, eso, ¿no? Es decir, el ejercicio médico premoderno era un ejercicio completamente cognitivo, completamente un ejercicio intelectual, donde pues el médico era principalmente un erudito, ¿no? Un erudito que sabía interpretar signos y síntomas, y esto, pues, de nuevo, pues tiene una tradición antigua. Es decir, prácticamente desde Galeno se consideró que la medicina era eso, ¿no? Un ejercicio intelectual y que lo que tocaba era cultivar y memorizar, ¿no? Pues obviamente una gran cantidad de teorías y pues sí, de conocimientos, ¿no? De datos, de información. Y que con eso, pues ya mediante, digamos, el ejercicio, ¿no? Perdón, el acto más bien de auscultar al paciente de forma física, directa, entonces iba a arrojar esa luz a partir de ese cuerpo vivo, ¿no? Entonces, bueno, esto, hasta aquí, digamos, por resumir un poco, pues entonces nos marca ya esa fuerte ruptura, ¿no? Hay una tradición, no solamente escolástica, sino grecorromana, antigua, ¿no? En el ejercicio médico, que Foucault nos describe aquí en esta parte nosológica, que si bien asume, digamos, formas de ese pensamiento racionalista ilustrado, que fue pues, el enciclopedismo y la ilustración con Diderot, con estos grandes pensadores, con Voltaire, pues no está muy lejos, digamos, por lo menos epistemológicamente, desde la forma, digamos, de conocer, de hacer el conocimiento, de construir el conocimiento, no está muy lejos de lo que hacían los antiguos en Grecia por el año 400, 500 antes de Cristo, ¿no? Mientras que, según Foucault, en ese mismo siglo, años más tarde, es decir, a finales del siglo XVIII, ahí sí hay una ruptura. Es decir, ahí sí hay una diferencia mucho más grande entre esa medicina ilustrada, de nuevo, esta nosología, de principios del siglo XVIII y ya la del finales del siglo XIX, perdón, finales del siglo XVIII. Aquí sí ya hay un antes y un después, dos cosas completamente distintas, dos escuelas, además, conflictivas, ¿no? Es decirlo, porque obviamente pues toda esta gente está parada en las academias, en las universidades, no quiere dejarse quitar ese estatus, ¿no? Es decir, están peleando digamos, por una situación de privilegio, ¿no? que les daba, digamos, el antiguo régimen. Esas plazas, pues, se las habían ganado por su estirpe, ¿no? Por su nobleza, por su abolengo aristocrático, y pues ahora venía una gran cantidad de burgueses que pues no tenían apellidos, no tenían sangre azul, no tenían linaje, a competir por esas mismas plazas, con la diferencial, pues, que era gente de pronto más talentosa, ¿no? Entonces, de nuevo, pues, había que salvaguardar el puestico, ¿no? Así no se fuese el más talentoso, porque, pues, digamos, consideraban que era su derecho por nacimiento, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Foucault no es un autor que se deje leer a la primera, es bastante complicado, pero lo que tiene que decir es muy interesante. Por eso, pues, lo hemos hecho este ejercicio de análisis. Profesor, Sí, dígame. digamos, hoy en día esta percepción que tiene la sociedad y también los estudiantes de medicina, el prestigio que rodea a los cirujanos hoy en día, ¿desde cuándo se da entonces ese cambio? Muy entrado el siglo XIX, muy entrado.
Porque una de las características del ethos burgués, de la sociedad burguesa, es que el trabajo dignifica. Entonces, aquí ya el burgués no hace esa diferenciación, no hace esa ruptura, más bien, esa dicotomía entre trabajo intelectual y trabajo físico, sino que el burgués dice, lo que dé plata, eso es lo que genera virtud. Entonces, si yo me hago rico con, no sé, con la industria, con la artesanía, es una persona virtuosa, es una persona que merece, digamos, cierto prestigio social, cierto reconocimiento social, si lo hace a partir de publicaciones, de vender ideas, de inventos, ¿no? Tipo Tesla, tipo, qué sé yo, eh, también es una persona pues, que merece un reconocimiento especial. Entonces, digamos, la burguesía ya rompe con esa dicotomía entre el trabajo intelectual y el trabajo físico, ¿no? Que, pues, como les digo, pues viene desde la antigüedad griega hasta el siglo XVIII y parte del XIX, porque pues, la aristocracia no se acaba con la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, sigue habiendo remanentes de aristócratas durante todo el siglo XIX y sigue habiendo estados monárquicos durante todo el siglo XIX, ¿no? Es decir, la última, digamos, monarquía absolutista es la Unión Soviética, perdón, la Rusia zarista, con los Romanov, y estamos hablando de 1918. Es decir, ya pleno siglo XX sigue habiendo monarquías absolutistas, feudales completamente. Además, desde una concepción casi que teocrática del Estado. Recuerden ustedes que la Rusia zarista también tenía esta simbiosis como la tenía Occidente entre iglesia y Estado y religión y política, ¿no? Es decir, la iglesia ortodoxa tenía una influencia muy, muy fuerte en la política zarista y viceversa, es decir, ¿no? Es decir era una simbiosis ahí fuerte. Y eso, es decir, o sea, este Estado moderno no es que nazca en el siglo, perdón, sí, a finales del siglo XVIII y ya, ¿no? Es decir, es todo un proceso, ¿no? De consolidación y de rupturas, como les digo, es decir, o sea, por un lado tenemos un occidente, pero una Europa occidental y por otro lado tenemos una Europa completamente oriental, ¿no? Una moderna, industrial, con los estados más o menos representativos, más o menos democráticos, con instituciones modernas, ¿no? Y una Europa del Este y pues una gran parte del mundo también completamente premoderno, con instituciones monárquicas, absolutistas, con economías preindustriales, completamente agrícolas. Entonces, y esa realidad de este mundo premoderno llega hasta el siglo XX y en algunos países hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de contextos, ¿no? Es decir, hay unos contextos que son más modernos que otros. Todos, digamos, han sido articulados dentro de la dinámica del capitalismo, pero el capitalismo, digamos, que no ha transformado muchos escenarios. Entonces, pues tenemos países tipo Tailandia, ¿no? Donde tenemos una monarquía que no es representativa, que no es parlamentaria, ¿no? O sea, el monarca es el que gobierna, no como en España, como en Inglaterra, como en Holanda, ¿no? Que la realeza, digamos que es más un adorno, más algo diplomático, ¿no? No, hay países donde los monarcas son eso, monarcas, gobiernan y no hay equilibrio de poderes, no hay que esta división de legislativo, ejecutivo, judicial, olvídense. Entonces, sí, bueno, esa sería como mi respuesta, ¿no? Es decir, sí, depende de los contextos, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿O si respondí la pregunta? No, ya estoy dudando. Sí, profe, gracias. Vale. Pero sí, entonces volviendo al tema de la cirugía, es eso, ¿no? Es siglo XIX y es en este escenario, de nuevo, de la emergencia y la consolidación de este modelo anatomopatológico, anatomopatológico,
de la anatomía patológica, donde es posible esto también, ¿no? Porque de nuevo, pues si lo que se está buscando ya no es la vida, sino la muerte, ya no es la salud, sino la enfermedad, pues hay que buscarla, digamos, en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Tener, digamos, al auxiliar que está abriendo los cuerpos por uno. Y de nuevo, pues si se es burgués, ya esta distinción, es decir, no va a perder prestigio, no va a perder abolengo, porque pues es burgués y está orgulloso de ser burgués, ¿no? Otra característica del siglo XIX es esa. Hay una conciencia de clase, ¿no? Y esa conciencia de clase, si bien es cierto que es fuerte, digamos, y que es el discurso del marxismo, es decir, de que el trabajador se considere trabajador y se enorgullezca de ello, esa conciencia primero se da en la burguesía. Y de hecho, ese discurso de la conciencia de clase es un discurso de la burguesía, ¿no? El burgués es el primero que se siente orgulloso de ser burgués, de montar un Estado moderno, de montar un sistema económico que produzca desarrollo, que produzca, en términos de la época, que produzca progreso, ¿no? Que además permite la expansión del Estado, que además lo vuelve imperio, ¿no? A partir de todos los adelantos y todas las invenciones y desarrollos que son posibles por los burgueses. Entonces, ahí el burgués pues, se siente orgulloso de ser burgués. Entonces, pues ya estos prejuicios de la aristocracia no le afectan, ¿no? Eso de que se está ganando el sustento con su trabajo manual y que esto es algo peyorativo al burgués, eso lo tiene completamente sin cuidado. ¿Por qué? Porque está trabajando, ¿no? Y de nuevo, pues no importa el tipo de trabajo, el trabajo dignifica y el trabajo es lo que hace al hombre y el trabajo entonces es el que genera esa nueva virtud, ¿no? En esa sociedad protestante puritana del siglo XIX. Entonces es a partir del trabajo, ¿no? De trabajar mucho que se es una persona virtuosa. Y de nuevo, pues no importa qué tipo de trabajo, ¿no? Y si además eso pues da plata, pues de nuevo esto permite generar como ciertos signos, ¿no? De que estas personas además están predeterminadas, ¿no? Dentro de la lógica calvinista. No sé si están familiarizados con este libro de Max Weber, ¿no? Que les mencionaba ahorita, ¿no? El espíritu protestante y la ética del capitalismo. Menciona un poco eso, es decir, según el calvinismo, pues hay unos predestinados, son como 100 y pico de mil personas que ya se ganaron el cielo, ¿no? Y que una forma de Dios hacerles ver que son predestinados es a partir de su éxito en la vida, de su éxito material. Entonces, pues eso, ¿no? La persona que es rica siente que además está siendo, pues, bendecida por Dios y favorecida, digamos, por Dios y que, pues, Dios le está mostrando señales, ¿no? De que es uno de esos predestinados que se va a ganar el cielo. De esos poquitos, ¿no? Que además se va a ganar el cielo. Eso es lo que dice Weber, ¿no? Obviamente, pues hay una gran cantidad de detractores y de teorías que lo combaten, pero pues es una lectura de la sociedad burguesa que pues tiene cierta validez. Bueno, creo que aquí ya agotamos el material, por lo menos de esta primera parte. Bueno. Y entonces tenemos que dos discursos, ¿no? Uno que encuentra la enfermedad a partir de un ejercicio cognitivo, ¿no? A partir de la lectura completamente intelectual, de nuevo, de unos signos, de unos síntomas. Y por otro lado tenemos entonces otra visión completamente, digamos, empírica, ¿no? Práctica, que está buscando la enfermedad en el cuerpo, ¿no? Identificar esos signos que hacen que son la enfermedad en última instancia, ¿no? Es decir, es a partir de esas llagas, de esas pústulas, que el médico reconoce la enfermedad y permite entonces que le haga un cierto tratamiento, ¿no? Ya sea a partir de la extirpación, a partir de, qué sé yo, ¿no? de todo un conjunto de técnicas, de nuevo, quirúrgicas,
que entonces es posible exterminar esa enfermedad o esos tumores, esos, qué sé yo. Pero entonces entra en escena un elemento que es sumamente conflictivo, sumamente complejo además, y son las fiebres. Recuerden ustedes que el siglo XIX, con la expansión imperial, pues no solamente se amplían los territorios de Europa en el resto del mundo, sino que también muchas de las enfermedades, las patologías, de las epidemias que existían, que estaban localizadas, ¿no?, en cada una de estas regiones de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, pues también entran en contacto con estos imperios, ¿no? Y aquí pues tenemos entonces una problemática bastante fuerte y es, bueno, esto cómo lo resolvemos, porque si uno abre el cadáver pues no va a encontrar la fiebre, ¿no? Y desde la otra medicina, ¿no?, desde la medicina clasificatoria, pues de nuevo, la fiebre en sí misma no es una enfermedad, ¿no? Es la respuesta, ¿no?, del cuerpo a la enfermedad. Pero la fiebre está matando a la gente, ¿no? Entonces aquí la fiebre es un problema, ¿no? La fiebre amarilla, desde todas estas pandemias que exploramos en las exposiciones, recuerden ustedes, cómo se interpretan, ¿no? Es decir, desde un enfoque anatómico, pues es completamente fútil el esfuerzo, ¿no? Porque pues digamos, la fiebre, digamos, no la encontramos en el cadáver, la encontramos es en la persona que está viva, pero pues dentro de esos diagnósticos, dentro de ese ejercicio intelectual, dentro de ese empirismo, perdón, dentro de ese academicismo, qué pena, dentro de todas estas teorías, pues la fiebre pues no es en sí misma una enfermedad. Entonces, ¿cómo se aborda? Es decir, esto produce una crisis fuerte, ¿no?, en ambas teorías, ¿no?, en la moderna y en la premoderna. Y aquí entran en juego entonces otros conocimientos de la época que permiten también otra aproximación, principalmente el cálculo y la estadística, ¿no? Ese tipo de conocimientos hacen posible ver esta fiebre como, por lo menos, como un objeto de conocimiento completamente distinto, ¿no? Y el abordaje, digamos, de ese conocimiento, la construcción de ese conocimiento, desde otra forma completamente distinta. Entonces, ¿cómo entender la fiebre? Pues principalmente a partir de la casuística, los casos, ¿no? Y esta concepción ya es bastante difícil, ¿no?, para la mentalidad de la época, porque, de nuevo, pues tenemos entonces una medicina completamente individualista, ¿no?, donde la enfermedad es, digamos, ese ejercicio intelectual, pero a partir de un sujeto específico, ¿no? Y por otro lado tenemos, digamos, una medicina mucho más social que lo que busca es ese factor común, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de gente que se ha muerto y tienen en común que cuando los abrimos les encontramos unas piedras en los riñones, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una enfermedad que son los cálculos biliares, por ejemplo, ¿no?, vesiculares. Bueno, sí, tenemos estas piedras en la vejiga, ¿no?, que son los que lo llevan a la muerte, por poner un ejemplo, ¿no? O tenemos entonces estos pulmones con una cierta coloración, con una cierta textura, que es de nuevo común a muchos pacientes, y entonces ya tenemos aquí el problema de la tuberculosis, por poner un ejemplo también, o de la pulmonía, ¿no? Y entonces, entre el pulmón de la pulmonía y el pulmón de la tuberculosis, encontramos que hay una cierta discrepancia. Y si abrimos más cadáveres, vamos a encontrar que efectivamente los que tenían pulmonía tienden a tener pulmones parecidos, y los que tenían tuberculosis también tenían ciertas características análogas. Entonces, este principio de la analogía, pues, es como una de las tres disciplinas, es decir, de nuevo, la medicina clasificatoria, nosológica, pues obviamente también parte del principio de las analogías, ¿no?
pero lo hacía a partir de las analogías entre las enfermedades, ¿no? Lo que dice Foucault es que en la anatomía patológica es a partir de la analogía entre entre los sujetos, ¿no? Pero aquí hay una cosa bien interesante y es, tenemos entonces que ya tenemos otro enfoque y es ya no mirar entonces los individuos, por un lado, o los factores comunes, sociales, por otro, sino empezar a mirar casos, ¿no? Y empezar a tratar esto a partir de un cálculo más específico, no era cálculo diferencial, no era cálculo integral, sino cálculo de probabilidades. La probabilística aquí entra con una fuerza muy, muy contundente, ¿no? Y con ella pues también la estadística, es algo que también habíamos visto hace un par de sesiones, ¿no? Hay entonces una mirada completamente distinta. Cuando Foucault habla de esa percepción de las frecuencias, pues está hablando de este tipo de frecuencias, es decir, por un lado tenemos que, bueno, no sé si ustedes ya ven esa parte de estadística descriptiva, la frecuencia es el número de casos que se repiten a partir de una misma variable. Entonces aquí tenemos 11 variables, ¿no? Que pueden ser síntomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, en el síntoma 0 encontramos un caso, en el síntoma 1 encontramos otro caso, mientras que en el síntoma 2 encontramos ya 3 casos, ¿no? Eso entonces es lo que se refiere con estos casos, ¿no? Es decir, hay una medida probabilística y frecuentista de la enfermedad. Y eso nos permite también establecer entonces distribuciones, ¿no? Entonces, partimos de la distribución clásica, ¿no? Que es la distribución de normalidad, y eso entonces nos permite hablar, pues, obviamente, de, digamos, este grado de certezas, ¿no? Y sobre todo de lo que es normal y anormal. Es decir, qué es lo sano y qué es lo patológico, qué es lo normal, qué es lo anormal, ¿no? Entonces, obviamente, en la medida en que tendemos a encontrar, digamos, cierta convergencia en una medida de tendencia central, ya sea moda, media o mediana, entonces ahí tenemos una normalidad, ¿no? ¿Qué pasa si los casos, digamos, tienden a concentrarse en las colas? Pues bueno, tenemos entonces ya anormalidad. Pero además de eso también tenemos distribuciones de probabilidad. Y bueno, aquí digamos bien el caso, no sé si recuerdan, esa parte que nos habla de la mujer embarazada, ¿no? Donde a partir de la probabilidad de que se junten una serie de variables, tenemos entonces que es posible establecer una certeza, ¿no? Un poco lo que decía Bernoulli, y es que, bueno, un conjunto de probabilidades nos da una certeza. Entonces, si se presenta una suerte, digamos, de síntomas, ¿no? Tenemos entonces, podemos armar un caso, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía ahí, ¿no? Que si hay una hinchazón del vientre, los vómitos, la suspensión de la regla, etc. Tenemos entonces una probabilidad muy alta de que efectivamente tengamos un embarazo. Entonces ya el diagnóstico digamos, en ciertos escenarios, ¿no? Entonces es más un ejercicio probabilístico, ¿no? Y de nuevo también está, digamos, el caso de este paciente que tenía, bueno, el de los cálculos también. Ok, tiene cálculos. Bueno, la presencia de estos cálculos son pequeños, ¿no? Y se detecta a tiempo. Entonces, bueno, digamos, en este caso las probabilidades juegan a favor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es hombre y que pues, es de tercera edad. Entonces aquí ya las probabilidades juegan en contra. Entonces también se hace un análisis de esas probabilidades, un cálculo de las probabilidades, y a partir de eso entonces ya se hacen los diagnósticos, ¿no? Es también una forma, digamos, mucho más moderna, mucho más compleja también de acercarse, digamos, a esta realidad que no solamente es patológica, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso del embarazo, es decir, aquí no hay patología, pero también este diagnóstico
y esta suerte, digamos, sí, de clínica, pues está ya más formalizada a nivel matemático. Entonces, bueno, es un poco eso lo que nos menciona acerca del cálculo de probabilidades y la complejidad combinatoria no sé si se recuerdan esta matemática discreta o esta matemática combinatoria del colegio, ¿no? Cuando hablamos de conjuntos, ¿no? De intersección, unión, conjunto vacío. Bueno, aquí también entonces entra en juego eso, ¿no? Es decir, si tenemos entonces un conjunto de probabilidades, ¿no? A favor, otro conjunto en contra, entonces, bueno, a partir de este diagrama de Venn, ¿no? Se establece entonces una intersección que permite entonces también encontrar un mejor diagnóstico, sí, o una mejor prognosis, qué sé yo, a partir de este cálculo de combinatorias. Ahora, es algo que también muchas veces se hace de forma intuitiva, es decir, no necesariamente el médico, digamos, es un especialista en matemáticas, muchas veces dentro de su formación está implícita esta matemática y ya lo hace, digamos, de forma muy natural, ¿no? Es decir, no porque se haga este ejercicio significa que se esté razonando acerca de esto, que haya, digamos, una metacognición al respecto. Por ejemplo, de nuevo, con esta concepción de lo normal y lo normal, ¿no? Es decir, mucha gente, incluso en la calle, ¿no? Habla de que algo es normal o de que algo es anormal y no tienen ni idea de estadística, no tienen ni idea de que es una gaussiana ni que es una distribución normal, ¿no? Ni que normal es eso, esa convergencia hacia una tendencia, o sea, una medida de tendencia central. Pero hablan de normalidad y muchas veces le pegan, es decir, o sea, no se pifian, ¿no? Es decir, algo sí realmente es normal, que algo no es normal, ¿no? Pero además también le da una valoración ética, ¿no? De que algo es normal, entonces es bueno, y si no es normal, entonces es malo. Entonces, bueno, es un poco eso. Entonces, bueno, hay entonces con esta individualidad de los casos, es decir, no es la individualidad de los pacientes, sino de los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque son, digamos, fenómenos que escapan a estas concepciones, a estas teorizaciones, a estas escuelas de pensamiento. Es entonces a partir de esto que se trabajan las series estadísticas, ¿no? Y se trabajan es a partir de esto, ¿no? De estas tablas de frecuencias. Bueno, aquí que vemos, aquí entonces vemos en la columna C una frecuencia absoluta, aquí vemos entonces una frecuencia relativa y aquí vemos entonces una frecuencia acumulada, ¿no? Y entonces esto, pues cada una nos sirve para hacer un tipo de distribución distinta. Esta que vemos acá entonces es una distribución de frecuencias absolutas, ¿no? Es decir, estos números que ustedes ven acá en Y, pues son los de esta columna, y los de las variables, pues son los que están en X. Ya una distribución de probabilidades, pues sería entonces a partir de la gráfica de las distribuciones relativas, de las frecuencias relativas, perdón, ¿no? Es decir, cuál es la que tiene mayor probabilidad, ¿no? de resultar, de ser cierta, ¿no? De tener un mayor grado de certeza. Entonces, bueno, pues ustedes verían obviamente que aquí serían las variables 4, 6 y 7, ¿no? Bueno, más o menos sería una distribución que vemos acá. Entonces, eso por ese lado. Y ya para finalizar, bueno, esto es algo que no está en el capítulo que tenemos para hoy. Como les decía, pues ya la idea es cerrar el libro. Y tenemos entonces también otro fenómeno que, digamos, también se desprende de esta casuística, y es la teoría del agente huésped, ¿no? Es decir, toda esta fiebre, pues entonces, digamos, a partir de esta concepción anatómica que busca la causa en un lugar específico del cuerpo y que empieza a explorar, digamos, dentro de la historicidad, ¿no? Es decir, todo este origen, si se quiere, de la enfermedad, pues entonces se encuentra que esta fiebre entonces es producto de un agente huésped, es decir, de un agente, de un vector, ¿no? De una infección, de un germen que pues está en el ambiente, ¿no?
Y esto de nuevo, pues entonces ya nos lleva a la cuestión epidemiológica, que ya es otra escuela, ¿no? También del siglo XIX, que también es posible, de nuevo, por la avanzada del capitalismo por todo el mundo, que permite, digamos, ese contacto epidemiológico entre culturas, y que, pues, entra en este juego de saberes y de poderes, ¿no? Cada uno disputándose, digamos, el privilegio y el estatus científico y académico de lo que es o no es medicina, ¿no? Entonces, bueno, el agente huésped, ¿qué tiene novedoso? Pues que nos trae el medio ambiente, ¿no? A escena, no, es decir, pero no desde, digamos, desde el punto de vista de Galeno, porque pues Galeno ya nos está hablando de las miasmas, y pues las miasmas es eso, ¿no? Es decir, son aguas empantanadas, son aguas putrefactas que están enfermando a la gente. Entonces, digamos que esa concepción de que el medio ambiente lo enfermaba a uno, pues ya existía. ¿Qué es lo novedoso acá? Que en ese medio ambiente, pues hay agentes patógenos. Es decir, no es el medio ambiente en sí mismo, perdón, no es un ambiente putrefacto, es decir, no tiene que tener esas características de miasma que mencionaba Galeno. Puede ser un ambiente muy sano, es decir, o sea, la selva pues es muy sana, ¿no? Pero pues tiene mosquitos, tiene insectos que pues producen, que son, digamos, vectores de estas grandes epidemias de la época. Entonces sí, es decir, no se necesita vivir al lado de una fábrica para decir, de estar respirando constantemente el hollín del carbón, de la combustión del carbón, para enfermarse. Si uno puede enfermarse también en un ambiente muy sano, porque pues también la gente pues ¿no? Y las cosas pues pueden también contagiarlo a uno por diferentes vías, ¿no? Respiratoria, no sé, por ¿cómo se llama? Digamos, por el contacto de fluidos, qué sé yo, ¿no? Y bueno, esto entonces cambia un poco también esa relación médico-paciente, ¿no? Donde el médico, pues, en esa medicina descriptiva, pues, operaba, digamos, diagnosticaba, trataba al paciente sano, ¿no? Al paciente vivo, y era en esa vida, digamos, donde estaba la respuesta al problema, ¿no? Es decir, en eso que no estaba funcionando bien dentro de mis esquemas mentales, dentro de mis modelos mentales, y también esa relación médico-paciente donde prácticamente el médico le está haciendo una autopsia a sus pacientes, ¿no? Es decir, así estén vivos igual, ¿no? Es decir, el procedimiento es exactamente el mismo de la autopsia, es decir, es encontrar el sitio donde está la enfermedad, que de nuevo pues es algo que también hasta el día de hoy se usa, es decir, cuando se hacen los TAC, cuando se hacen las biopsias, cuando se hace, digamos, todos esos tratamientos, esos diagnósticos, perdón, que son tan invasivos, pues digamos que parte también de esta concepción anatómico-patológica, ¿no? Es decir, es identificar, ¿no? Qué es lo que está mal dentro del cuerpo, ¿no? Verlo, observarlo, ¿no? Medirlo, poder, digamos, diferenciarlo, ¿no? Es decir, qué color tiene, qué tamaño tiene, qué contextura tiene, está duro, está blandito, qué sé yo, ¿no? Es decir, es todo este conocimiento que está dentro del cuerpo, ¿no? Es decir, ya los síntomas no son visibles, son completamente invisibles, toca llegar a ellos a partir de estos diagnósticos que son más o menos invasivos, ¿no? No todos son invasivos, ¿no? Es decir, las muestras de sangre, por ejemplo, qué sé yo. Pero sí, es decir, o sea, está adentro del cuerpo, ¿no? Está invisible y pues es principalmente a partir de los muertos que podemos llegar a ese conocimiento exacto. En los vivos, pues solamente tenemos una aproximación, porque pues para hacer una autopsia, pues el paciente tiene que estar muerto, ¿no? Por definición. Entonces, pues sí, lo que se hace es una vivisección, pero pues obviamente una vivisección nunca va a ser tan completa ni tan informativa como lo es una autopsia, ¿no? En la autopsia sí se tiene ya un conocimiento mucho más exacto de qué le pasa al paciente, mientras que los otros son procedimientos aproximados, ¿no?
imperfectos, limitados. Y entonces acá ya es una concepción completamente distinta, porque entonces ya el médico ni está teorizando, ni está matando gente en su cabeza, ¿no? Es decir, no está haciendo autopsias imperfectas para ver qué tiene el paciente, sino que lo que está mirando es ya las condiciones socioambientales, ¿no? Entonces tenemos tres enfoques, ¿no?, que están en una pugna constante, que unos son posibles gracias a otros, ¿no? Por ejemplo, este enfoque epidemiológico es posible gracias a esa anatomía epidemiológica, pero pues de nuevo están compitiendo, están luchando entre ambas están luchando con la versión tradicional, la antigua, clásica, de ese conocimiento academicista. Entonces, pues, mientras unos, digamos, médicos están buscando, bueno, ¿dónde está el mal dentro del paciente, dentro de los modernos, ¿no? Otros están mirando en el ambiente qué es lo que ocasiona estas fiebres y estas epidemias, ¿no? Entonces, es otra gente, son los animales, son las plantas, es el agua, es el aire, ¿no? Es decir, qué en el ecosistema, qué en el medio ambiente es lo que está afectando. De nuevo también, además, un conjunto grande, es decir, a una serie estadística, ¿no? No nos interesa el epidemiólogo, pues no le interesa un caso aislado, ¿no? Le interesa el paciente cero, obviamente, pero ya cuando hay un brote, ¿no? Es decir, ¿no?, obviamente hay que llegar al paciente cero, pero aquí ya la cuestión es distinta, es decir, ya, pues si es una sola persona a la que afecta ese mal, pues, digamos, esta teoría de gente West, pero esta teoría del germen, esta epidemiología, digamos, primitiva, inicial, pues digamos, no le interesa en última instancia, ¿no? Entonces ya cuando hay un conjunto de gente que tiene esa dolencia, ese mal, que empezamos a trabajar, digamos, la estadística del asunto, ¿no? Y pues de nuevo, es a partir de modelos probabilísticos que se establecen muchos de los diagnósticos en epidemiología e incluso hasta el día de hoy, ¿no? La matemática que tiene la epidemiología, pues, digamos, es de las más complejas que hay dentro de todas las ramas de la medicina. Yo sé que todos tienen que ver físicas, tienen que ver algún tipo de cálculo, alguna estadística, pero es decir, para ya hablar de epidemiología estamos hablando de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de dinámica de sistemas, agentes autónomos, una matemática ya muy, muy avanzada. Entonces, pues eso por ese lado. Y bueno, ¿no? Como, pues, digamos, todos estos saberes, de nuevo, están compitiendo entre sí, están pues, luchando por ganarse, digamos, la supremacía dentro de lo que es el mainstream, si se quiere, las corrientes principales de pensamiento en la medicina, y sobre todo eso, ¿no? Es decir, por el estatus de quién es el médico, ¿no? Es decir, el anatomista, el epidemiólogo o el teórico erudito, ¿no? Es decir, ¿cuál de estos modelos es el que realmente debe ser llamado médico? Y usted dirá, pero bueno, digamos, eso pues es muy, muy antiguo, es decir, o sea, estamos hablando de principios del siglo XIX. No, la salud pública tuvo exactamente el mismo problema. Es decir, cuando la salud pública empieza a pensarse a principios del siglo XX, la salud pública era un conocimiento principalmente de biólogos, estadísticos, gente metida en la política, porque para los médicos eso no era medicina, es decir, no estaba reconocido como tal. ¿No? Bueno, y ingenieros, sobre todo los ingenieros, que también eran los que hacían, digamos, las obras de acueducto y alcantarillado de la época, ¿no? Es decir, esto había un sesgo muy fuerte, es decir, el médico que se metía a hablar de salud pública no gozaba de muy buena reputación dentro del gremio. Y esto ya es siglo XX, ¿no? Y lo mismo, es decir, cuando se habla de medicinas alternativas, ¿no? Es decir, hay un celo profesional muy fuerte con respecto a lo que es el conocimiento científico, lo que es,
digamos, todas estas clasificaciones modernas, ¿no? de qué es ciencia y qué no es ciencia. Y pues de nuevo, pues hay conflictos, digamos, dentro de la disciplina. Unos dirán que ya no tan marcados como antes, para otros sí, ¿no? Por ejemplo, si el que realiza, digamos, las terapias, por ejemplo, la quiropraxis, ¿no? ¿Es médico, no es médico? Digamos, el que realiza la cirugía maxilofacial es odontólogo, pero también tiene algún reconocimiento médico. Es decir, hay un celo muy fuerte, ¿no? Entre quién merece ser llamado doctor y quién no. Porque claro, es decir, o sea, bueno, cirugía y medicina, digamos, ya se reconciliaron, pero es que la cirugía no solamente, digamos, ¿no? de tronco, de cerebro, ¿no? Que son, digamos, como las que tendrían prestigio muy alto, sino también las de boca, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es odontólogo, es médico, es decir, hay todavía, digamos, unas rivalidades muy fuertes al respecto. Entonces, bueno, eso era un poco el panorama, ¿no? A nivel histórico, a nivel epistemológico, de cómo llegamos a la situación actual, ¿no? De todas las tensiones, de todos los conflictos que hay en el saber médico. No los hemos agotado, obviamente, es simplemente como una introducción a lo que se viene. Era como para contextualizar, primero que todo, la ruptura, ¿no? Es decir, ¿cuándo nace la clínica moderna? ¿Cuándo nace, perdón, esta visión particular de la medicina que llamamos científica, positiva, moderna? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿No? Obviamente, pues ya vamos entonces a ver qué queda por fuera de este discurso moderno, de todo este discurso científico, y pues que también tiene que ver con el famosísimo ethos burgués, porque pues esta medicina que nace moderna en el siglo XIX es también producto de una nueva realidad que pues es la sociedad burguesa, que es el capitalismo industrial, que es el Estado moderno, ¿no? Es decir, sin toda esta confabulación de factores, ¿no? Todo este cruce de variables, pues no sería, digamos, posible este conocimiento, ¿no? Moderno, científico, racional. Entonces, bueno, era eso un poco, mostrarles como cuáles eran las condiciones que hicieron posible este nacimiento de la clínica moderna. En estos espacios, en esos tiempos, de nuevo ya los tiempos también cambian, ¿no? La dinámica, digamos, de las enfermedades, de los tratamientos, de las prácticas también cambian. El tiempo de formación del médico ha cambiado, el tiempo de tratamiento del médico ha cambiado, digamos, de esa auscultación que se le hacía al paciente, donde se le dejaba hablar y hablar y hablar, ¿no? En sus, digamos, en ese descargo, si se quiere, de síntomas, a lo que es la consulta hoy en día, ¿no? O sea, 15 minutos máximo, ¿no? A veces son 10, ¿no? Y el paciente, pues, tiene que decir todos sus síntomas y además el médico tiene que observar todos los signos, además sobre la ropa, ¿no? Antes de la ley 100, por ejemplo, pues existía, digamos, la costumbre, ¿no? De que pues, el paciente para ver los signos, pues tenía que zafarse de la ropa. Hoy en día no, entonces pues prácticamente que el diagnóstico depende de los síntomas, ¿no? Porque no hay una lectura de signos como la había, digamos, hasta hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, bueno, todos estos cambios, de nuevo, también son producto de nuevas realidades del mercado, de nuevas realidades sociales, de nuevas realidades dentro del conocimiento, ¿no? Muchas veces, pues, los signos, de nuevo, pues, dependen más de los síntomas. Entonces, a partir de los síntomas, entonces, se manda un diagnóstico donde se lean los signos. Digamos, el médico de pronto ya está más alejado, digamos, de esa observación, entonces, digamos, depende más de la tecnología. Aunque digamos que aquí no es el caso, porque aquí ni signos, ni lectura de signos directa ni indirecta, es decir, aquí pues digamos, una EPS tampoco manda exámenes diagnósticos, ¿no? Entonces, bueno, digamos,
cómo era antes el ejercicio de medicina, cómo es ahora, y qué hay en medio, ¿no? Es decir, cómo entender, digamos, estas dinámicas, estos cambios, estas rupturas, ¿no? Es un poco el propósito, ¿no? De lo que era el curso, y pues bueno, ya con la lectura que viene dentro de 8 días, creo que ya agotaríamos un poco esa ruptura que supone la modernidad, y ya entonces vendríamos a hacer una serie de críticas, ¿no? A la modernidad, ¿no? Es decir, ¿qué quedó por fuera de la modernidad, ¿no? ¿Cómo quedan las cuestiones de género, ¿no? Algo que, por ejemplo, observamos en la exposición de un grupo de sus compañeros, ¿no? De cómo ciertas conductas sexuales, ciertas identidades sexuales son vistas como anormalidad, y esa normalidad entonces es enfermedad, ¿no? Entonces, normalidad es salud, enfermedad es anormalidad. Entonces, si no es normal, es decir, si no es heterosexual, que está, es decir, si no está, digamos, en la gaussiana, la normal de la gaussiana, pues entonces es una desviación. Además, su nombre también lo dice, ¿no? Es desviado, ¿no? Porque pues ya está en la desviación estándar de esa gaussiana, es decir, está en la colita de esa distribución normal, y esa desviación entonces supone una patología, ¿no? Y hay que tratarla como patología. Entonces, parte de la medicina del siglo XIX y del XX, pues se va a encargar de curar esa patología, ¿no? Desde la psiquiatría, con terapia, con ciertos medicamentos, ¿no? Y desde la cirugía misma también, con intervenciones a nivel quirúrgico. Bueno. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Qué hora es? Ah, caramba. Bueno, ¿alguna inquietud, digamos, con respecto a este tema, para darle ya entonces cabida a la inquietud de una compañera que Profe, tiene un problema con las notas? Sí, dígame. es que en un punto, si no estoy mal, cuando empiezan a comparar como lo que hace, lo que usted decía, el verdadero médico que tiene el título y pues tiene menos probabilidades de equivocarse, que algo esté mal. Y en una parte de la lectura lo comparaban también pues con lo de los charlatanes y decían que había una relación entre el dominio clínico y lo filosófico, pero la verdad no me quedó muy claro ahí como el por qué. Ahí nombraban como algo de la época, pero pues no sé, en lo personal creo que simplemente coincidieran como en una época y el dominio clínico no se me daría como una relación, pero pues no me quedó claro bien ahí la lectura como qué era lo que quería decir. Sí, buena pregunta. Ahí lo que se refiere es que hay un ejercicio de reflexión, ¿no? Es decir, hay toda una... Es decir, cuando estos dos modelos entran en crisis, es decir, cuando la epidemiología dice ambos están equivocados, ¿no? Es decir, su forma de entender las fiebres no tiene ningún sentido, hay toda una autocrítica, ¿no? Y toda una reflexión con respecto a lo que era el conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, existe ese debate que es filosófico con respecto a qué es verdad, perdón, a qué es enfermedad, qué es salud, y cuál es la función entonces del médico, ¿no? Es decir, porque entonces, digamos, este ejercicio que les mencionaba ahorita de, bueno, ¿dónde está la enfermedad? Está en el cuerpo, está digamos, en el observador, ¿no? En sus patrones, digamos, mentales, en sus modelos mentales, perdón, o dónde, ¿no? Es decir, es realmente una realidad física, y si es así, entonces, ¿por qué la fiebre escaparía a estas significaciones, ¿no? Es decir, si la gente está muriendo de fiebre, entonces, pues la fiebre no es algo bueno, ¿no? No es algo normal, no es algo que esté ahí, digamos, para ayudar a la persona a aliviarse, porque, pues, lo está matando, ¿no? Entonces, digamos, hay toda una reflexión al respecto. En ese sentido es lo que mencioné, que es, digamos, ya casi que un ejercicio filosófico, por esa misma crisis que experimenta, ¿no? ¿Por qué? Porque además
o sea, ¿por qué crisis? Es decir, o sea, ustedes le preguntarán, bueno, pero es que, bueno, cambia un poco la situación, cambia un poco la época. Tengan presente que es que así se venía haciendo desde hace miles de años, es decir, de al menos 2000 años, la práctica médica era ininterrumpidamente así, ¿no? Entonces, cuando llegan los anatomistas, cuando llegan los epidemiólogos, pues hay una crisis fuerte, porque entonces algo que veníamos haciendo desde hace 2000 años está mal, ¿no? Es decir, así ha funcionado la humanidad desde hace 2000 años, ¿no? Es decir, o sea, piensen un poco es decir, o sea, traer una rutina, sí, prácticamente una rutina, ¿no? Una tradición de más de 2000 años, ¿no? Y que de un momento a otro les digan, eso que usted está haciendo no es tan acertado, no está tan bien hecho, no es tan correcto, ¿no? Esa lectura suya de la realidad eh, es problemática, ¿no? Pues obviamente lleva, y que además no es algo que, digamos, es decir, no es un ataque, es decir, es algo que es real, es decir, es algo que los médicos, digamos, descriptivos están viendo, que es cierto, es decir, o sea, no es un ataque de que le están diciendo charlatán, ¿no? Es decir, toda la vida he atacado a los charlatanes, ahora yo soy el charlatán, ¿no? Sino que además lo están viendo porque sí, la anatomía patológica, digamos, está botando una serie de conocimientos que son comprobables, que son, digamos, fehacibles, ¿no? Sí, digamos, fehacibles, en el sentido de que se pueden comprobar empíricamente, es decir, si yo abro el cuerpo, efectivamente voy a encontrar la enfermedad ahí. Pucha, entonces, hasta ahora todo lo que hemos hecho está mal, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que lleva, digamos, a esa reflexión y ese ejercicio, digamos, filosófico, de replantearse muchas de las prácticas, de los conceptos, de la razón misma de ser, ¿no? De ese conocimiento. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Sí, muy bien, gracias. Con gusto. Vamos a ver aquí los... Alejandro dice que el internet está malo. Bueno, recuerden que pues obviamente quedan las grabaciones, digamos, no tienen por qué perderse, digamos, ninguna sesión. Listo, profe. Entonces, Qué pena, pues nada, está muy lento. si... Ahora entonces, bueno, escucho entonces las inquietudes que tengan con respecto a las notas. Cuéntenme. Sí, señor. Es que Dale. pues yo le escribí la semana pasada porque cuando nosotros presentamos, pues yo presenté por mi grupo. Y pues yo le escribí que, digamos, la nota que yo tenía era menor a la que tenía todo el resto de mi grupo. Em, y pues yo le escribí y usted me dijo que ya la había cambiado. Sin embargo, en sala me sigue apareciendo menor la nota. Entonces, pues por eso. Ah, ¿será que te volvió a confundir con tu homónima? Es que somos dos Castañedas. Entonces yo creo que Sí, de pronto esa es como la confusión. debió haber sido eso. Sí, porque yo me acuerdo de tu caso, yo me acuerdo que yo cambié la nota, pero entonces de pronto cuando a la hora de subirlas, de pronto me volví a equivocar. O no grabé y no, digamos, no salvé, digamos, la corrección y de pronto entonces se fue mal. Sí, sí, señor. Em, Vale, bueno, ya sala está cerrada, entonces el procedimiento ahora, tengo que enviar una solicitud a mi jefe, comentándole obviamente todo el caso, eh, y no sé, en el transcurso de la semana estar pendiente de si de si te cambiaron la nota. Profe, Digamos, ya es más burocrático el trámite. Lo van a hacer, obviamente, es decir, no te preocupes, la nota se va a cambiar, no es algo condicional de que vamos a ver si se hace o no se hace. No, la cuestión es cuándo, ¿no? Ahí es lo que no sé, pero sí el cambio se va a hacer. No te preocupes. profe, Vale, es que perfecto. estabas diciendo que de pronto te confundiste conmigo porque soy la tocaya, pero no, o Tranquilo. sea, mi nota sí está bien. De pronto fue que no se guardó en tu sistema. O sea, mi nota sí corresponde a la que me asignaron, o sea, la que me asignó con exposición y el trabajo enviado. O sea, de pronto fue que no se guardó la corrección que usted le hizo a Ángela.
Ok, vale, ya miro eso. Ahorita que me desconecto, entonces reviso la sábana de notas y las dos, es decir, la de la exposición y la que pasé al departamento, entonces. Y mando la solicitud, entonces. Vale, gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Vale, entonces no se les olvide, hay cambio de lectura. No vamos a ver el capítulo 7, vamos a ver el otro paper que les mandé en el foro. Recuerden entonces consultar la parte de los avisos. Ahí está entonces la lectura. Es un paper, no es libro, es decir, es una conferencia que él dictó en Río, si no estoy mal, en la Universidad de Río, Sao Paulo, o Sao Paulo, Río, no me acuerdo, en el 76. Y ya, digamos, es un cierre a todo esto, ¿no? Y ya nos articula con siglo XX, que es, digamos, donde nos interesa, digamos, más llegar y ya con esto, pues, obviamente también siglo XXI y movimientos sociales, que, pues, es el nombre, ¿no?, del curso, ¿no? Es decir, una mirada más allá de la clínica, ¿no? Una mirada social de la clínica. Bueno, ya me enredé con los nombres. Pero sí, es eso, ¿no? Es decir, más allá de la mirada clínica que hay, ¿no? O que le escapa a la mirada clínica. Entonces, nada, David Alejandro Cabrera. Pues sí, porque ya es la 1, ya me da pena con ustedes quitarles más tiempo, entonces, sí, otra inquietud con respecto a la nota, entonces, por favor, al correo. Y miramos entonces qué pasó. Entonces, nada, hasta el martes, hasta el próximo martes. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Vale. profe. Que estén bien. Buena tarde. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.